Gracias, Facundo. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Petro Urrego. Él es economista, es congresista y es alcalde de Bogotá durante el periodo de 2012-2015 por el Movimiento Ciudadanos Progresistas. Referente en la lucha por la construcción de la paz con justicia social en Colombia, denunciando el accionar de grupos paramilitares y la persecución de opositores y funcionarios comprometidos con la paz y la lucha contra la corrupción durante el uribismo. Fue candidato presidencial del Polo Democrático y llevó adelante en ese contexto una campaña para lograr un acuerdo nacional para sacar a Colombia de la guerra civil. Como alcalde, su plan de gobierno denominado Bogotá Humana implicó importantes políticas sociales y ambientales que impactaron de forma muy positiva en la ciudadanía. Su gestión estuvo orientada a preparar la ciudad para las consecuencias del cambio climático y combatir las persistentes desigualdades urbanas con una visión integral de construcción de ciudadanías plenas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Pues quiero agradecerle a quienes han organizado este evento, la invitación que se me ha hecho, para trasladar una experiencia que quisiera un tanto, y el tiempo no da para ello, 4 años de gobierno no se pueden sistematizar en 20 minutos, pero el ejercicio de sistematización de una experiencia de gobierno me parece importante en toda América Latina, porque hay y debe existir una espesura completa de intensidades de prácticas, de políticas de gobierno alternativo a lo largo y ancho de América Latina que es imprescindible sistematizar, porque al final ese acumulado queda para otras generaciones, para otros momentos políticos, y esos otros momentos políticos no deben repetir ni los mismos errores, pero tampoco pueden partir de cero, sino de una experiencia concreta que me parece que en este pedazo del continente es supremamente rica. Y Bogotá es una experiencia de gobierno. Es una ciudad de 8 millones de habitantes hoy, de las más grandes del mundo, en medio de un país con una profunda y larga violencia de muchos tipos, compleja, uno de los países más desiguales socialmente del mundo, y en la mitad, muy lejos de cualquier posibilidad de navegar, ni por río, ni mucho menos por el mar, está esa ciudad de 8 millones de habitantes a 2.600 metros de altura. Esa ciudad ha sido tradicionalmente una especie de vanguardia política, una especie de isla política en medio del país, lo que ha permitido que, con muy pocas excepciones, en Colombia, fuerzas progresistas en Colombia no ganan, no han logrado ganar una sola presidencia en ningún momento de la historia nacional, pero allí sí han podido ganar elecciones. La izquierda por primera vez gobernó una ciudad muy importante, la más importante de Colombia, desde hace 12 años, más o menos, el Polo Democrático, un primer gobierno absolutamente tímido, era la primera experiencia, el alcalde era antes el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. No rompió el modelo preexistente, el de Peñalosa y Mocus, ambos muy famosos internacionalmente. Apenas alcanzó a construir un barniz de gasto social, de incremento del gasto social, pero realmente marginal. Y después el segundo gobierno de la izquierda se robó la plata y terminaron presos. El alcalde Samuel Moreno. Solo hubo un tercer gobierno que podríamos llamar de izquierda, el mío, por una exclusiva razón, porque yo fui el que lo denuncié. Entonces, si no hubiera sido por eso, la derecha hubiera ganado la alcaldía hace 4 años. Ese triunfo electoral expresa ya no una mayoría de un partido de izquierda, y aquí empieza un poco la diferenciación de lo que sucedió,
sino que reacciona de alguna manera, dado que el candidato que presentaba el establecimiento con muchas probabilidades de ganar era otra vez Enrique Peñalosa. Hay una reacción, una memoria histórica de lo que había sido su primer gobierno, un gobierno profundamente neoliberal, y lo que yo llamaría hoy las nuevas ciudadanías, muy juveniles, se articulan a unas viejas ciudadanías populares. ¿Cuál es la diferencia entre vieja y nueva? Eso es una discusión, disquisición que hemos hecho nosotros. Realmente no. Las nuevas ciudadanías las vemos más articuladas a causas, las viejas ciudadanías las vemos más articuladas a intereses económicos, pero digamos, para el caso no es muy pertinente el análisis. Lo total es que logramos construir un bloque de mayorías que gana las elecciones. Pero ese bloque de mayorías no es de partidos. Ese bloque de mayorías es de ciudadanías en plural, independientemente si las llamamos viejas o nuevas. Y esa pluralidad de ciudadanías arroja un concepto en política que me parece interesante explorar, y es que es el de la diversidad como una fuerza motora de la política, que cambia la acción política tradicional. Textos alrededor del tema de la diversidad en la sociedad, de la multiplicidad, de lo multicolor, para ponerle un nombre, pues se encuentra hoy en algunas vanguardias filosóficas. Negri en Europa, y aquí en Argentina, no sé qué se hizo, Laclau. Y tiene sus más y sus menos, y yo lo viví, porque efectivamente diversas causas se juntan y conforman una agenda urbana plural. La primera pregunta que surge ahí es: ¿coherente? ¿Antagónica entre sí? Segundo, ¿qué tan estable es para permanecer en el gobierno? Esa fue una, digamos, reflexión que hicimos, pero total es que nosotros ganamos y fuimos al gobierno. Y tratamos de construir un plan de desarrollo que expresara esa multiplicidad de singularidades que habían sido la base de la victoria electoral. Para darle coherencia, porque ¿qué eran esos grupos? Para ponerlo en concreto, el animalismo. Yo, como antiguo marxista guerrillero del M19, no sabía muy bien yo creía que las personas que les gustaba tener animales generalmente eran personas de edad, solas. Pero resulta que yo encontré en la ciudad de Bogotá un movimiento animalista muy extendido, no tanto por lo organizado, sino por las causas que se habían generado en el conjunto de la sociedad alrededor de la defensa de los animales. A mí me interesaba defender el movimiento animalista porque al defender el animal se defiende la naturaleza y hay un cambio de valores culturales que me parecía indispensable, pero ese era uno de las grandes singularidades que se vinculan los ambientalistas, el LGBTI, las feministas, los sectores que llamaban antes comunales, una diversidad de culturas juveniles invisibles que de pronto aparecen, que tampoco conocíamos nosotros. El hip hop en todas las vertientes, no me pregunten cuáles son. Diversas expresiones de una juventud invisible y excluida en los barrios populares. La mayor exclusión de la juventud bogotana es que no puede acceder a la educación superior por lo cara, incluida la pública. Algunos de aquí presentes son testigos de eso. La mayoría queda en los barrios, muchachos y muchachas, bueno. Y hay unas maneras de expresar y de reaccionar y resistir esas exclusiones que tienen que ver mucho con lo cultural. Culturas underground, le dirían en Europa, culturas invisibles, podríamos decirle nosotros, pero que están allí, y que de un momento a otro se unifican, se articulan, no diría la palabra unificar, sino se articulan en una agenda global común, y podemos gobernar con eso. Entonces no somos un gobierno propiamente de izquierda, no somos un gobierno de partido, obviamente no tenemos
la mayoría del consejo, que aquí tiene otro nombre. Somos una expresión en el gobierno de una diversidad y hay una cosa que me parece interesante explorar incluso académicamente. El plan de desarrollo, entonces, para darle coherencia a esa multiplicidad de causas, aboca 3 grandes objetivos. Superar la segregación social. La palabra segregación no es exactamente igual a desigualdad social, aunque se tienen que ver. Pero hay desigualdades sociales de tipo económico, obvio, de tipo patrimonial, pero cuando eso se plasma en un territorio adquiere otras connotaciones, incluso más complejas que las simples económicas. La segregación social es territorial. Ya en Bogotá se veía, no sé cómo será en Buenos Aires, hay un norte rico y hay un sur pobre. Y entonces allá en Bogotá es tradicional hablar del norte y del sur. La niña del norte no le gusta al muchacho del sur y el muchacho del sur desearía a la niña del norte y ahí se provoca una serie de situaciones incluso antropológicas de exclusiones, de guetos de la riqueza, de guetos de la pobreza. A eso le llamamos la segregación social, pero la segregación social no solamente es respecto al territorio, la segregación social es respecto a la cultura, respecto a la educación, respecto a la estética, respecto a la belleza, incluso yo diría respecto al aire puro, respecto a los modos de movilización, respecto a la sexualidad, etc. Vista así la segregación social, la pusimos como un eje del programa. Al principio pues era un discurso. El segundo eje, y ese es un aporte mío, personal, yo propuse como discusión política el tema del cambio climático en el año 2011. Venía peleándolo desde el siglo XIX, del siglo XX, digo, a finales del siglo XX ya había unas discusiones, soy tan viejo, unas discusiones en la izquierda alrededor del tema ambiental. La izquierda no era permeable a la discusión ambiental. Incluso una izquierda de sindicalistas, y los sindicalistas muchos imbuidos en la industria del petróleo. Entonces, el sindicalismo era más partidario del desarrollo tradicional capitalista que de una visión alternativa que pudiera poner en peligro sus puestos de trabajo. La izquierda no fue permeada por el discurso ambiental y nosotros la rescatamos en la nueva Bogotá Humana, que así fue como llamamos el gobierno, pero alrededor de un tema específico que es el cambio climático. Por razones personales realmente, quizás académica, quise poner eso en el debate, pero yo traía la tesis que la lucha contra el cambio climático, que tiene 2 grandes capítulos, la mitigación, que frenarlo, no se puede revertir, y adaptar, que es salvar la vida. Esas 2 connotaciones está íntimamente ligada al tema de la segregación social. Y ese fue un poco la novedad del discurso que propusimos. Y un tercer eje que era el fortalecimiento de lo público para poder superar la segregación social y para poder adaptar y mitigar el cambio climático. Esos 3 ejes es lo que se llama la Bogotá Humana. Puestos en la práctica, ya no en el discurso, los 4 años que pasaron, generaron una tensión social y política profundísima y unos resultados que son medibles. Y aquí por qué la experiencia de ser gobierno es tan importante, porque se puede medir qué tanta razón teníamos o no. Y se mide a través de la política pública, o lo que llaman allá el programa, los proyectos, etcétera. La política pública, al volverse práctica y concreta, entonces determina si lo que estamos diciendo en esto que llamamos el nuevo paradigma urbano avanza o es pura retórica. Se puede medir la segregación social, se puede medir el cambio, los temas de política pública alrededor del cambio climático en términos de una matemática química, las emisiones del CO2. Esas políticas públicas que se diseñaron y que se aplicaron
y que no puedo describir todas en su complejidad y en la innumerable. Hubo ahí una creación de política pública muy interesante alrededor de todos los temas que una ciudad grande tiene. Pero yo mencionaría algunas pocas para tratar de ver si lo que hicimos tiene coherencia y algún sentido hacia adelante. Y voy a ligar un poco con las tesis que aquí estaban siendo expuestas hace unos minutos, que ustedes llaman extractivismo y nosotros llamamos rentismo. La renta del suelo. En el capitalismo y fundamentalmente en su etapa neoliberal, las rentas del suelo se manejan a partir de un proceso premeditado de especulación inmobiliaria. Y lo que hay detrás de la especulación inmobiliaria es capital financiero. Son sinónimos, es lo mismo. Se diferencia un poco es porque se aplica un capital financiero a un elemento concreto que es la construcción en la ciudad o el cambio del uso del suelo, pero es el mismo capital financiero el que especula a partir de los cambios del uso del suelo, que muchas veces son normativos y otras veces son del mercado mismo. Si yo miro el tema del cambio climático, y espero que todos aquí sepamos más o menos, el cambio climático lo produce el capitalismo. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué es el cambio climático? Es un proceso químico que se produce a partir de unas moléculas de gases en la atmósfera que tienen una virtud específica, que es recibir los rayos del sol, que es la única fuente de energía de la Tierra, y en vez de reflejarlos de nuevo, toda la energía solo no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces una parte queda en la molécula de esa energía solar. Esas moléculas son de unos gases específicos, el CO2, mucho más poderoso el metano, CH4, el tercero en importancia el N2O, que es óxido nitroso, química, tiene unas matemáticas. La Tierra antes era negra, porque su atmósfera era carbono, hace muchísimo tiempo. Razones en el transcurso del tiempo hizo que la Tierra absorbiera ese carbono, lo puso en su subsuelo y dio espacio a la fotosíntesis, es decir, a producir oxígeno, y la Tierra se volvió azul. Y después, mucho tiempo, aparecimos nosotros. Ese nosotros, en su última fase el capitalismo, entonces lo que está haciendo es sacar otra vez el carbono de la Tierra y botarlo a la atmósfera. Es decir, otra vez tratar de transformar la Tierra en negra. ¿Por qué? Porque ese carbono es la materia, la fuerza energética fundamental del capitalismo moderno. Después de la revolución industrial y básicamente por los norteamericanos, el petróleo es la fuerza del capitalismo. Y arroja unas matemáticas que se tienen que hacer en cada territorio. Hoy sabemos que ese CO2, al pasar los promedios que ya pasaron hace mucho tiempo, provoca un calentamiento promedio de las temperaturas en todo el planeta que provoca unos picos de clima hacia arriba y hacia abajo cada vez más grandes y mata. Y finalmente puede matar la vida si siguiera todo como va. Es decir, el capitalismo mata. Y Marx, tesis para la Fundación Rosa Luxemburgo, que había dicho que la contradicción fundamental es el capital y el trabajo, no logró percibir, no era su tiempo, que el capitalismo podía llevar a una contradicción más antagónica que la del capital y el trabajo, que es el capital y la vida, lo cual arroja una oportunidad. La humanidad, la vida, se puede juntar contra el capital, no solo los obreros, pero bueno, ese es un tema para. Estas matemáticas pueden volverse política pública, porque si uno se plantea la mitigación, entonces, ¿cómo dejar de emitir CO2
todo puede ser medido a partir de la emisión del CO2, una nueva unidad ya no monetaria. Igual que ustedes miden por pesos argentinos y el mundo por dólares y euros, igual que Marx podía medir por tiempos de trabajo, ahora podríamos medir por CO2 y valorar las políticas públicas a partir de cuánto emite o deja de emitir. Y tenemos un escenario completamente interesante de construcción de una agenda territorial. Vamos a poner unos ejemplos concretos, clásicos en Bogotá, pero no ajenos a Buenos Aires. ¿Cómo es que la avenida, yo no conozco Buenos Aires, entonces me equivoco, 9 de julio, ¿cierto? Abajo está el metro y arriba los buses. Una mala imitación del Transmilenio bogotano. El que hizo el Transmilenio bogotano vino aquí a asesorar al entonces alcalde y presidente y lo asesoró mal. Pero es el mismo modelo, similar, digamos. En términos de cambio climático, ¿qué significa eso? Los buses se mueven, seguramente son Volvo, investíguenmelo y me lo cuentan, porque Volvo es el que ha financiado Peñalosa desde hace 15 años. Él es el gran vendedor de este sistema en el mundo, en ciudades del tercer mundo. Seguramente se mueven por diésel, seguramente se mueven por gas natural. Gas natural y diésel, ¿qué son? Materias primas que provienen finalmente del carbono que emiten CO2. Se puede medir cuánto CO2 produce ese sistema. Abajo va un sistema eléctrico. El sistema eléctrico en sí mismo no produce CO2. Y si la fuente de energía de esa electricidad, como en el caso de Colombia, es agua, tampoco. Ni siquiera la fuente de emisión de la energía. Luego, si yo quiero mitigar el cambio climático en una política pública concreta y soy el gobernante o un grupo de los que tienen la capacidad de la decisión y tienen las dos alternativas, ¿cuál se escoge? El metro. Podríamos poner un ejemplo de política pública más concreta también, incluso más fácil porque el metro ¿cuánto vale? Viene otra discusión. Si yo tengo la calle, es un espacio público duro. El espacio duro no adapta a una ciudad al cambio climático. Pero está ahí. ¿Quién la usa? Mayoritariamente el dueño del vehículo particular. Mayoritariamente. Si la sociedad decide mitigar el cambio climático, el vehículo que se mueve por gasolina mitiga o es el gran factor del cambio climático, porque emite CO2. Luego el gobernante y la sociedad deberían tratar de disminuir el uso del carro particular para dejar de emitir CO2 en las matemáticas del CO2 y tratar de mover la gente bajo formas que no emitieran el CO2. Por ejemplo, la bicicleta. No emite CO2, que no sea la respiración de la persona, y ahí sí hasta allá no llegamos. Esas son unas matemáticas, ¿cierto? La lógica matemática pura y teórica diría, si nos vamos a morir por emitir CO2, las ciudades tienen que dejar de usar el carro y tienen que promover el uso de la bicicleta intensivamente. O el caminar. Y entonces el peatón, la peatón y la bicicleta se nos vuelven unos medios fundamentales. ¿Qué pasa cuando se aplican las políticas? Usted tiene que coger la calle y tiene que quitarle un espacio al carro y poner allí las bicicletas. Quítele el espacio al carro a ver qué pasa. Se provoca una tensión. Y entonces los dueños de los carros van a juntarse alrededor de las posiciones que yo llamaría de derecha, para que traten de salvar ese espacio que suponen que es público, pero de ellos, para que las bicicletas no estén. Pero ¿qué pasa cuando las bicicletas ya no son 10, 15, 20, sino son 500,000,
700,000, como en el caso hoy de Bogotá, diariamente andando en la ciudad, o como en el caso de Copenhague, el 30% de la movilidad. Que se conforme una fuerza, una singularidad, un activismo, generalmente juvenil, pero no solamente juvenil, una fuerza social de gente que salva al mundo, subiéndose todos los días en bicicleta y reclama el espacio de la ciudad para la bicicleta y entra en conflicto, obviamente, con fuerzas políticas y sociales que quieren mantener lo que hay antes. Lo mismo podríamos hablar del peatón. Eso respecto a políticas públicas. Si salimos del transporte y nos vamos a los residuos, las basuras, que creo que aquí es similar que en Bogotá, ustedes tienen grandes, el neoliberalismo que arroja alrededor del tema del aseo. El aseo es un derecho, pero el neoliberalismo vuelve los derechos mercancías, ¿cierto? Valor de cambio, diría Rosa Luxemburgo. La mercancía tiene un valor de cambio y un valor de uso. Cada vez se pierde más el valor de uso y hay más cada vez valor de cambio. El cambio climático, tesis que sería bueno explorarla académicamente, teóricamente, obliga a darle más peso al valor de uso e incluso crea un nuevo concepto, el valor del desuso, el valor de no usar, que podría llevar perfectamente a una sociedad, en lugar de tener, ser. Esto se lo explicamos a la juventud bogotana y nos lo entendieron muy bien. El tiempo se me agota para seguir explicando esto. ¿Qué es eso del valor del desuso? Pues no usar el carro. La mercancía fundamental del capitalismo del siglo XX. El paradigma fundamental que forjó las ciudades norteamericanas y que nosotros imitamos. Por eso el estado de la Florida es como es, grandes autopistas, uso extensivo del territorio, el suburbio, la homogenización del territorio, etcétera, no la diversidad del territorio, el uso intensivo del automóvil. Si el mundo fuera como el estado de la Florida, se había acabado ya. Eso me llevó a una pregunta en Nueva York cuando vimos a los norteamericanos y a los cubanos juntos en la Universidad de Nueva York. ¿Qué sociedad está más capacitada para adaptarse al cambio climático? ¿El estado de la Florida o la vecina Cuba? No hubo respuesta. Pero ¿cuál está más capacitada? ¿La que no ha usado el petróleo o la que usa intensivamente el petróleo? En la ciudad de Bogotá, y estaba hablando de los residuos, y ay Dios mío, se daban un modelo de operación privada para enterrar los residuos de grandes empresarios, poderosísimos dueños de la política. Yo no sé si el presidente de la República de Argentina ha sido un operador de aseo. Son poderosísimos. Una cosa que cualquier ciudadano dice, la basura, la saco, no sé qué, cada ciudad tiene su normatividad. Pues de ahí sale el poder político, de cogerla, llevarla y enterrarla. ¿Qué pasa cuando la basura se entierra? En los rellenos, llamamos nosotros. Adentro se producen unos productos, unos efectos químicos que se vuelven CH4, metano, 20 veces más poderoso que el CO2, factor de cambio climático. Es decir, le pagamos a los operadores privados de residuos para que nos maten. Las sociedades tienen unos elementos aquí, por gente muy humilde, a la que no se le pagaba en el caso de Bogotá, humildísima, los recicladores. Señoras muy pobres que salían a esculcar en los canecas antes, las basuras, para sacar algo para vender. Pues ese reciclaje resulta que quita CO2. Luego, en una política pública, si uno quiere mitigar el cambio climático, tiene que darle todo el peso al reciclaje y tratar de acabar el enterramiento de la basura. Eso se llama basura ceros en Bogotá. Y para darle peso al reciclaje yo tengo que pagarle o darle ingresos de las tarifas a los recicladores humildes y quitárselo a los grandes operadores privados.
Eso lo hicimos en Bogotá, política pública. Por eso fui destituido y me inhabilitaron y me quitaron mis derechos políticos por 15 años. Cuando sucedió eso, las ciudadanías salieron a la calle, a la plaza, un mes de movilización permanente, y al final un juez me restituyó. Todavía no sé si perderé mis derechos políticos, pero lo muestro como acaban ayer de quitarme otra vez mis derechos políticos. Y les voy a explicar y termino ahí porque muestra la intensidad de lo que significa. Entonces, cuando estamos hablando de cambio climático, todo el mundo dice, sí, hay que detener el cambio climático. Desde el Papa hasta el último ciudadano del mundo. Todos dicen lo mismo, se reúne la COP 100, no sé, 60 y no sé cuántos presidentes en diciembre, allá estuvimos en París. Todos, nunca habían hecho una reunión tan grande, todos. Pero cuando viene la aplicación de la política pública en el territorio en concreto, resulta que la política de mitigación al cambio climático ataca el corazón del capitalismo, porque es el capitalismo el que lo produjo. Entonces todo este tema del valor de desuso, del valor del no uso, de dejar de usar el carro, de montarse en una bicicleta, si la bicicleta la fabrica algún empresario capitalista, etcétera, está transformando, está colocando al capitalismo ante una situación de inestabilidad que, entre otras cosas, me parece que está resultando ser que esa inestabilidad está llevando a la política hacia la barbarie y el fascismo de nuevo. En Europa, el siglo de las luces y la ilustración y todo eso, hay un fascismo en crecimiento. Y en América Latina y en Estados Unidos y en el mundo. ¿Será ese el camino? Porque si ese es el camino, vamos hacia la extinción de la especie. O lo que estamos haciendo, que es en el territorio en concreto, logra las coaliciones suficientes de ciudadanías plurales que pongan otro modelo alrededor de la construcción de la vida. Pues aquí lo probamos en concreto. Yo pondría otro tema muy concreto que era el ordenamiento territorial. Si usted deja la especulación inmobiliaria en la ciudad actuar libremente, es decir, el capital, las reservas forestales, en nuestro caso, no sé si en Buenos Aires hay, nosotros tenemos unos cerros hermosísimos, nosotros somos la segunda potencia de la biodiversidad natural del mundo. Las reservas se quieren urbanizar, si están en la ciudad. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en una reserva? Cero. Así sea privado, es cero. ¿Cuánto vale si yo dejo que el pie de los cerros tenga edificios? En pesos colombianos, eso en dólares sería, el metro cuadrado podrían ser perfectamente $1,000. Metro. ¿Sí? ¿Hago bien? Sí. El metro. O sea, una hectárea urbanizable 6,000, una hectárea de los cerros, en el pie de los cerros, 6,000 por $1,000 da $6 millones. Solo por poner una firma. El propietario de una hectárea ahí se enriquece en 6. ¿Cuántas hectáreas son? 900. ¿De qué negocio estamos hablando? Solo por poner una firma, es decir, ahí deja de ser reserva y ahora es urbano. La reserva Van der Hamen, 1.500 hectáreas, hagan las cifras económicas. Claro, no hacen las cifras del CO2. Esas rentas del suelo, ¿qué es lo que nos van determinando si se dejan actuar libremente? No solamente que convierten la ciudad en un instrumento inmenso de depredación, sino que los precios del suelo varían de acuerdo al riesgo climático. Y me explico. Si una ciudad enfrenta huracanes, el mercado capta que cada vez los huracanes serán más fuertes. Y entonces los terrenos que dan al frente de los huracanes se vuelven baratos. Si una ciudad es inundable, ¿cierto? El mercado sabe que el cambio climático provocará épocas de incremento de lluvias que inundarán. Y entonces el precio allí se vuelve barato. Donde es más seguro, entonces el precio se vuelve más caro.
Los sectores de capacidad de pago irán hacia las tierras caras y los sectores de baja capacidad de pago irán hacia las tierras baratas. Bogotá es un caso de eso. Entonces, ¿dónde viven los pobres en Bogotá? Donde se inunda, donde se puede, como son pendientes, se puede, la quebrada enterrada aparece y se lleva el barrio y mata. Es decir, si uno quiere adaptar el cambio climático, adaptar la ciudad al cambio climático, entonces tiene que hacer la política contraria, no poner a los ricos a frente, sino no permitir construir donde hay riesgo climático. Constructor no puede construir allí. Todo proceso constructivo debe generar espacio público. Es decir, parte de la renta debe volverse en especie o en dinero para el espacio público blando. ¿Por qué blando? Porque si hay lluvias cada vez crecientes, es lo blando lo que permite absorberlas y mitiga los efectos de inundación. Si el constructor no puede construir aquí ni puede construir allá y debe todo proceso constructivo generar espacio público como una política de adaptación al cambio climático, los constructores agremiados, sobre todo los constructores propietarios de suelo, que uno les dice no, ahí ya no puede construir, ¿lo aceptarán? Pues yo hice un plan de ordenamiento territorial, el primero en América Latina, de cara a adaptar la ciudad de Bogotá al cambio climático con todos estos tipos de criterios y más, y ayer acabo de ser destituido de nuevo e inhabilitado otra vez por un año por haber expedido el plan de ordenamiento territorial y lo suspendieron. Yo nunca pude aplicar el plan de ordenamiento territorial que adaptaba la ciudad de Bogotá al cambio climático, sigue siendo el viejo, el de Peñalosa. Esto lo muestro como ejemplos de cómo se articulan los tres elementos, la fortaleza del poder público o su debilidad. Si me suspenden el poder público era débil. La necesidad de adaptarnos y mitigar el cambio climático que traduce una nueva matemática y una nueva manera de ver las políticas públicas con otro prisma. Y la segregación social que si no adaptamos y mitigamos el cambio climático, lo que hace es reproducirse y profundizarse. Hay una coherencia en ese tipo de discurso y de práctica que provoca en su aplicación una tensión social inmensísima. ¿Pueden las nuevas vanguardias políticas de estas experiencias, que serán muchas en otros territorios y diferentes además, porque cada territorio es diferente, lograr construir las agendas territoriales del siglo XXI con estos nuevos matices de la democracia y ponerlas como una alternativa que sea más eficaz a la agenda de la restauración neoliberal? Aquí dejaría como análisis, ¿qué pasa con las clases medias que la izquierda construyó, sacando gente de la pobreza? Y que entonces como nuevas clases medias están enfrentadas a una serie de deseos que vienen más por los medios de comunicación, que van en la vía de profundizar los cambios del clima, ¿cierto? Y cómo unas agendas alternativas pudieran mostrarle a las clases medias y a la sociedad en general una agenda muchísimo más atractiva y seductora que la que el neoliberalismo le muestra a la clase media y que se las está ganando en realidad, porque Bogotá ganó de nuevo uno de los Peñalosa. Es decir, nosotros fuimos derrotados, no era yo candidato, porque no podemos reelegirnos, pero todo lo que hicimos lo están destruyeron en 3 meses así. Acabar reservas, urbanizar, están sacando miles y miles de todos los trabajadores casi científicos que se habían construido, que no eran ni de izquierda. Entró una poco de gente con conocimientos alrededor de estos temas
pero todas las están sacando, por miles, la política social, la nueva política alrededor del habitante, la calle y las drogas, que es un tema muy interesante de discutir, pero no tenemos el tiempo aquí. Los grafitis, ¿cómo hicimos nosotros para que las juventudes urbanas se movilizaran con nosotros? Hicimos de la ciudad un lienzo, todo muro por allí, pinten su arte, no el que yo quiera, no me gusta, no importa, es el de usted. Colectivos juveniles pintando la ciudad a través del mural. Bogotá, al lado de Berlín, se construye hoy como el segundo eje de arte contemporáneo de calle del mundo. Lo hizo la juventud excluida de los barrios. Es hermosísimo ver, hay ya gente que viene del mundo a ver el muralismo bogotano. Lo primero que hizo la restauración fue empezar a pintar los murales con pintura gris, porque suponen que eso es limpieza. De la limpieza del muro a la limpieza social solo hay un paso, y lo hicieron porque desataron una operación militar con 2.700 soldados sobre un pequeño reducto de consumidores de droga que se llama ya el Bronx. Lo sacaron de ahí y van a construir ahora edificios en el sitio, sin preguntarse qué pasa con el habitante de calle, como si fuese a desaparecer. Peligro que indudablemente allí es inminente, desaparecer realmente. Bueno, yo dejo aquí porque quería transmitir estas experiencias de la Bogotá humana, que ya murió por ahora, que hay una restauración neoliberal en todo el orden de la palabra, pero que en su sistematización puede ser un aporte con muchos otros a la construcción de una nueva agenda alternativa en América Latina. Gracias, muy amables.